Estamos con el Padre Carlos Rosel Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex director del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, conferencista, escritor de Los Ratitos, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con María, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con San José, un ratito con los santos, escritor de Francisco y María, Francisco y Jesús, Francisco y el Espíritu Santo, María de Satanudos, Rosa Gatorno y una serie de libros que ya se han convertido en el paladar, en el ingrediente, en el dulce preferido por los lectores y aficionados a los libros. Bueno, está con nosotros el Padre Carlos Rosel de Almeida para hablar sobre el Éxodo, el libro de la Biblia del Antiguo Testamento, el Éxodo. Padre, ¿qué es el Éxodo? Mira, la palabra éxodo significa salida, porque el éxodo nos va a relatar la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Por eso el éxodo, a lo largo de sus 40 capítulos, tiene como hilo conductor cómo Dios va guiando a un pueblo, lo saca de la esclavitud de Egipto, hace de los israelitas un pueblo, hace una alianza con ese pueblo, le da el decálogo, lo acompaña en su caminar en el desierto. Por lo tanto, todo el Éxodo no es otro relato que el de un Dios que elige a un pueblo, que hace alianza con un pueblo, que protege a un pueblo y que lo libera. ¿Cuáles son las enseñanzas que se promueven, incentivan y difunden en el Éxodo? El Éxodo es un libro con una gran cantidad de enseñanzas y muy importantes para nuestra fe. Voy a hacer más o menos una síntesis. En el Éxodo encontramos el nombre de Dios por excelencia del Antiguo Testamento, Éxodo 3:14. Ahí Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, Yahvé. Ahí aparece el nombre de Dios por excelencia, Yahvé. Éxodo 3:14. En el Éxodo encontramos cómo Dios libera a los israelitas de Egipto y les pide celebrar la Pascua. Eso está en Éxodo 12, la celebración de la Pascua. La Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad. En Éxodo 14 y 15 se relata el paso del Mar Rojo, cómo Dios hace que su pueblo, el pueblo israelita, pase por el Mar Rojo y llega al desierto. En Éxodo 19 se relata la alianza en el Sinaí. Dios hace de los israelitas un pueblo. Dice Éxodo 19:5: tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Dios se convierte en el protector del pueblo de Israel, hace una alianza con ellos. En Éxodo 20 está el Decálogo, que es la ley de Dios, y esto es muy importante. En el Éxodo encontramos el Decálogo. Padre, ¿por qué fue elegido Moisés y no de una manera inmediata Josué? ¿Por qué primero Moisés? Bueno, ¿Por qué no Aarón? En primer lugar, hay que decir que la elección de Dios es gratuita. Dios siempre elige a aquellos que Él quiere. Esto es muy importante. La vocación es un misterio. ¿Por qué yo soy sacerdote y no otro? Hay personas que son más inteligentes que yo, más virtuosas incluso, pero a mí me ha elegido, no a otra persona. Entonces la vocación es un llamado misterioso de Dios. Dios llamó a Moisés para que fuera el que condujera a su pueblo hacia la libertad. A Aarón, el hermano de Moisés, le dio otra misión, la misión sacerdotal, pero Moisés fue elegido para ser, podemos decir, el líder de todo lo que significa la liberación
del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. ¿Qué rol cumplió cada uno de los tres? Aarón, Moisés y Josué. Lo que pasa es que Josué hay que hablarlo en otro libro, porque en el Éxodo sobre todo se habla de Moisés y de Aarón. Sí, Eran pero hermanos. en la película de Cecil B. DeMille, en los 10 mandamientos, presentan a Josué, a Moisés y a Aarón como los tres grandes hombres que sacaron adelante al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. A ver, pero tú que eres un doctor en Biblia, te pregunto, ¿qué es más importante, la Biblia o la película? Bueno, esa película ganó Oscars. Puede ganar Oscar, ahora muchas películas ganan Oscar y promueven la ideología de género, promueven lo inmoral. Entonces yo te pregunto, ¿qué es más importante, la escritura o lo que dice una película? Dígame usted. No, por eso, ¿qué es más importante, la Biblia o lo que dice una película? Bueno, la película engancha y hace No, que pero uno pero la película no hace tiene- que uno encandile con el tema, Pero por eso te con, digo, es la importante tu situación. pregunta, porque ¿qué tiene que ser primero, la escritura o lo que dice una película? ¿Cuál es el criterio para evaluar una película? ¿La verdad o lo que piensa el que hace el guión? No sé, No, pues cómo no. ¿Qué es más importante, la palabra de Dios o una película? la palabra de Ahí Dios. has respondido, pues entonces estoy diciendo que la palabra de Dios, si vas al Éxodo, ahí el protagonista es Moisés, no es ni Aarón ni Josué. Josué además es mucho más joven. Josué es el protagonista de todo lo que significa cuando entran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿ya? Entonces tu pregunta se responde que hay que leer la Biblia y hay que meternos en las escenas de la Biblia y luego si quieres ver 40.000 películas míralas, pero hay un criterio, pues el criterio es la verdad, ¿no? Y por eso hay que leer la Biblia para no dejarnos llevar por lo que dicen las películas, porque también hay películas que hablan de la Biblia o hablan de Jesús y no son correctas. Por eso tiene que estar claro, y creo que está claro, ¿no? ¿Qué es más importante, la palabra de Dios o una película? La palabra Ah, de ya, Dios. listo, entonces ya pues doctor. Eh, Ahora, pa- antes de cerrar tu pregunta, se ve que eres un tigre de las películas. Yo les invito a que lean el Éxodo con calma y que vayan descubriendo cómo Dios va liberando a su pueblo a través de diferentes pasos. Se presenta Moisés, se presenta como Yahvé, yo soy el que soy, le da una misión, le da una vocación. Dios protege a su pueblo, hace que los egipcios dejen en libertad a los judíos. Luego Dios los va acompañando en el desierto, los alimenta con el maná también. Eso lo pueden leer en Éxodo 16. Entonces, la enseñanza central del Éxodo radica en que Dios acompaña a su pueblo. Y Cristo es el nuevo Moisés. Y la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia hay que proyectarnos siempre hacia el Nuevo Testamento. Y por eso Cristo es el que realiza el verdadero éxodo, porque Él nos saca de la verdadera esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Padre, ¿cómo manejaron los israelitas la ansiedad de llegar a la tierra prometida? Bueno, tu pregunta es con categorías actuales de la psicología, ¿no? Lo que tenían los israelitas era, con sus miserias, debilidades y pecados, tenían siempre la conciencia de que alguien los había liberado de la esclavitud, de que alguien había hecho alianza con ellos, y ese alguien era llamado Yahvé, el que es, el Dios verdadero. Ciertamente había etapas en la vida de los israelitas donde fallaban, inclusive se volvieron idólatras. Recordarás el pasaje del becerro de oro, la idolatría. Pero dentro de todo, con sus miserias, sus pecados, sus fragilidades, ellos tenían esa conciencia de que podían volver a ese Dios que dice Éxodo 34:6, es lento a la ira, rico en misericordia.
Entonces tu pregunta la respondo, ¿cómo manejaban la ansiedad? Volviendo a Dios. Y por eso el éxodo también es actual. Nosotros estamos en un éxodo, estamos caminando en un desierto. Esta pandemia también nos ha llevado a un éxodo. Pero hay que volver a ese Dios que es misericordioso, ese Dios que hace alianza con nosotros, ese Dios que nos alimenta con el maná, el pan vivo bajo del cielo. Para nosotros es la Eucaristía. ¿Cree que la evangelización, la catequesis, la pastoral es un peregrinar hacia el encuentro con Dios? Es que toda tu vida es un peregrinar hacia el encuentro con Dios. ¿Cómo así? Dice San Pablo en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. Somos caminantes a una patria que es tan bonita que San Pablo dice, ni el ojo vio, ni la mente se ha imaginado, ni el oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Nosotros también somos ese pueblo peregrino, pueblo que camina, la iglesia. Estamos en un éxodo, pero no estamos solos, el Señor camina con nosotros. ¿Cómo hicieron los israelitas para resignarse y saber esperar al maná que llegaba del cielo en su momento? Bueno, en realidad ellos no esperaban el maná, ellos lo que comenzaron es a quejarse de que iban a morir de hambre en el desierto, por eso es importante leer el Éxodo. Entonces no es que esperaban el maná, estaban quejándose, tenían hambre y Dios responde enviándoles maná, enviándoles también codornices, luego también hace que brote agua de una roca. Es decir, la respuesta de Dios es siempre generosa. ¿Pero es inmediata o tiene uno que esperar? Depende, porque muchas veces Dios te hace esperar para que crezca tu fe, para que crezca en ti también esa confianza en Él. Otras veces actúa inmediatamente, no podemos decir que hay una uniformidad en la acción de Dios. ¿Y qué pasa si me aburro de esperar o entra y la desidia, la dejadez, el desgano y me invade la amargura, el desánimo? ¿Qué pasa? Pasa que tú mismo te vas a hundir, por eso la fe hace que eso no ocurra. Cuando hay verdadera fe, uno no se desespera, uno no pierde la paz, porque estamos confiando en el Señor. Pero cuando no hay fe, estamos buscando compensaciones, te cansas de esperar, has dicho. Entonces, ¿qué haces cuando te cansas de esperar? Vas al brujo, vas al hechicero, vas al adivino, y no confías en ese Dios que va a actuar siempre a tu favor. Tu pregunta me lleva a decir que Dios tiene sus tiempos. Los caminos del Señor no son nuestros caminos, los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. El Señor tiene sus tiempos, hay que confiar en el Señor. Y en ese sentido, Moisés, con sus más y menos, fue un hombre que confió en el Señor. ¿Qué pasa si al momento de esperar no llego a ser el primero o el pionero de mi generación y soy el que ocupa el segundo lugar o un sitial decoroso y considerable? ¿Qué pasa? ¿Pero a qué le quieres llamar tú ser el primero en tu generación? Lo que pasa es que a veces la espera desespera. Y a veces usted dice, usted dice que los tiempos de Dios son perfectos. Por eso, ¿cómo se evalúa, cómo se entiende, cómo se llega a comprender con profundidad los tiempos de Dios? Y cuál es la actitud y los requisitos, el perfil que uno tiene que tener para esperar y acoplarse a los tiempos de Dios. Has hecho una pregunta bien enrevesada. Muy fácil tu pregunta, lo hubieras dicho así: Padre, me he cansado de esperar. Entonces yo te diría, hermano, pide al Señor que te aumente la fe y la esperanza. Porque si tú tienes fe y tienes esperanza, y van unidas, en la Biblia a veces son intercambiables, creer y esperar, esperar y creer.
no vas a plantearte eso. Cuando no hay fe ni esperanza, por supuesto que te planteas lo que has planteado. Me he cansado de esperar. ¿Por qué? Porque no te estás apoyando en Dios, porque no estás esperando en Dios. ¿Qué puede hacer padre? Pide al Señor que te aumente la fe, que te aumente la esperanza, que no bajes la guardia. Tienes que estar como Moisés, que estaba con los brazos en alto, ¿no? En una batalla entre israelitas y amalecitas. Él, mientras tenía los brazos en alto, ganaban los israelitas, pero cuando bajaban los brazos, ganaban los amalecitas. Es un gesto, el de poner los brazos arriba, que responde a tu pregunta muy teológica. No bajes la guardia. Reza todos los días y nunca vas a estar desinflado, hermano. ¿Cree que la esclavitud de Egipto en tiempos actuales se repite y es un tema vigente? La esclavitud como en Egipto, como lo que pasó con los israelitas, o la trata de personas, que también es un tema polémico y que causa debate en los foros y en los espacios de discusión académica. ¿Cree que eso, lo que vivieron los israelitas, se mantiene vigente y es algo que está pendiente en la agenda para resolver? La Biblia es un libro muy actual, porque la Biblia es la historia del amor de Dios hacia los hombres, pero también es la historia de los hombres, y el hombre es un ser pecador. Hoy también hay esclavitudes, como muy lo ha señalado. El pecado es siempre una esclavitud. Todo tipo de pecado es esclavitud. Hay pecados donde se manifiesta más todo lo que significa oprimir al hombre, por ejemplo la trata de personas, la prostitución, las adicciones de diferente tipo. Todo esto son esclavitudes. La explotación laboral también. Por ejemplo, y gracias que lo has dicho, porque esto es algo muy actual y nos hemos acostumbrado a la explotación laboral. Nos hemos acostumbrado a que hayan niños huérfanos con padres vivos, porque los papás trabajan más de 10 horas, 12 horas, 13 horas y nunca ven a sus hijos. Entonces esto es esclavitud. Ahora, ¿cuál es la respuesta? San Pablo lo dice en Gálatas 5:1: para ser libre nos ha liberado Cristo. En la medida que yo vivo con Cristo, yo soy libre, pero no solamente tengo que preocuparme de mi propia libertad, sino de romper cadenas. Por eso ahí donde hay un cristiano tiene que romper cadenas, tiene que contribuir para que en la sociedad nadie sufra ningún tipo de esclavitud. ¿Cómo entender la época en la que se llevó a cabo el éxodo? Era una época en la que había ambición de territorio, se conquistaban reinos, se oprimía a gente, se presionaba, se manipulaba, había pugnas de poder. ¿Cómo entender eso? Lo que pasa es que si tú lees el Éxodo, te vas a dar cuenta que sobre todo se menciona que el pueblo de Israel, los judíos, estaban oprimidos por los egipcios. En el mundo egipcio estaba el faraón, que tenía todos los poderes y era considerado un dios, y el faraón había esclavizado a los israelitas. Tenía miedo de que los israelitas, porque ya eran numerosos, terminaran haciéndose con el poder. Siempre el hombre busca el poder y siempre ve en el otro un adversario, un competidor, y por eso esto de las pugnas de poder también es muy actual. Pero cuando se ve el poder como un servicio, cuando se ve la autoridad para hacer bien al pueblo, entonces no se tiene esa visión de ver en el otro un competidor y menos aún tratar de aplastarlo. Tu última pregunta, hermano. ¿Cree que es justo esclavizar a un pueblo para que un país tenga dicha prosperidad y ese pueblo trabaje en beneficio de ese país, sin recibiendo poco o sin recibir nada a cambio? Bueno, está claro, hijo, que no debe haber ningún tipo de esclavitudes ni opresiones. Lo que tiene que haber es siempre ayudas mutuas entre los países. Por eso la doctrina social de la Iglesia da luces. Pablo VI, en Populorum Progressio, ya habló de esa vergüenza en la que
hay países que tienen mucho y hay países que tienen poco, y en vez de buscar la solidaridad, se busca a veces el provecho propio, explotando a aquellos que son los más necesitados. Vamos a terminar esta explicación del libro remarcando algunas ideas. En primer lugar, les invito a leer el Éxodo, porque el Éxodo nos muestra cómo es nuestro Dios. Es un Dios liberador. Ese Dios que libera se ha hecho hombre, se llama Jesucristo, y en Cristo somos liberados. Que Dios Todopoderoso les bendiga. En nombre del Padre, una consulta. ¿Qué tan actual es el decálogo de los 10 mandamientos? ¿Por qué todavía se considera, se mantiene vigente? El decálogo es la ley de Dios, es actual, no ha perdido su vigencia porque expresa cómo tiene que comportarse el ser humano para ser de verdad feliz. Los mandamientos no han pasado de moda porque los mandamientos están inscritos en el corazón del hombre. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a nuestros padres, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros, no codiciar los bienes ajenos. Ahora, los mandamientos los podemos vivir desde Cristo. Por eso otra vez volvemos a que hay que lanzarnos siempre al Nuevo Testamento. Jesucristo nos da la gracia para vivir los 10 mandamientos. Que Dios Todopoderoso bendiga. Padre, Amén. una consulta. ¿Cómo se dice? ¿Yahvé o Jehová? Bueno, eso lo has tenido que preguntar ya antes, pues, ¿no? Yahvé es el nombre por excelencia y significa el que es. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco en...